Muy buenas tardes, estimado tutor. Le saluda Giovanni Jerez desde la ciudad de Ambato eh, y quiero compartir con usted un tema bastante importante dentro de la filosofía bajo el personaje y el pensador Emmanuel Kant y su giro antropológico. Quisiera iniciar manifestando quién fue Emmanuel Kant. Emmanuel Kant fue un filósofo alemán de la época de la Ilustración, hijo de Johann Georg Kant y Anna Regina Reuter. Creció en un hogar bastante religioso, en un hogar pegado a la vida espiritual y en la interpretación literal de la Biblia. Em, pero viendo y viviendo esa experiencia dentro de su familia, se convirtió él el primero y el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal, pues tenía un pensamiento bastante crítico y manifestaba que el hombre no solamente debe regirse en cumplir y asumir órdenes, digamos de esta manera, sino que también es un sujeto activo, debe ser un sujeto activo capaz de aportar y convertirse en el creador de su propio pensamiento, de sus propios conocimientos. Entonces, mediante su pensamiento, con él y sus obras, revolucionó y dio un giro bastante importante a la filosofía. El entendimiento se apartó de la realidad solamente y el centro se volvió la experiencia. Kant dejó de mirar la realidad para preguntarse de qué manera podía comprender el entendimiento. Dejó de ser lo que decía anteriormente, de ser un sujeto pasivo, y se convirtió en un sujeto activo que es capaz de modificar la realidad y por ende el conocimiento y el pensamiento. Y esto prácticamente lo da a conocer en sus obras, a las cuales, o de las cuales, mejor dicho, he señalado las tres más importantes: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, en la cual en las tres da a conocer que el hombre no es solamente una esponjita que absorbe o que se deja ordenar, sino que es el que crea mediante la experiencia sus propios pensamientos, sus propios conocimientos. Entonces, mediante estas obras, él da a conocer su giro filosófico, y este giro filosófico influenciará de ahí en adelante y se contrapondrá con los pensadores precedentes a él. Entonces, al contrario de la época precedente, que era la medieval, no mira la fuente del conocimiento desde el teocentrismo, sino que se atreve a salir de los esquemas, manifestando que el sujeto es capaz de crear ideas subjetivas, es decir, de sí mismo, y que es capaz de transformar la realidad. Kant se convierte en el máximo representante, pues deja de pensar como los filósofos anteriores y plantea un cambio esencial. Lo que decía anteriormente, deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo del conocimiento, sujeto capaz de transformar la realidad y el conocimiento, un sujeto capaz de crear y generar su propia realidad y su propia vida. Asimismo, en su giro filosófico, considerará que en la filosofía es preciso una revolución semejante a la copernicana, es decir, que en filosofía el problema consiste en explicar el conocimiento sintético a priori, es decir, antes de la experiencia. Uno ya se puede pensar, uno ya se puede aportar. La filosofía anterior a Kant supone que en la experiencia de conocimiento el sujeto cognoscente es pasivo,
que el objeto conocido influye en el sujeto y provoca en él una representación fidedigna, es decir, que yo veo tal cosa y tengo que decir tal y como es, y yo no puedo o no soy capaz de aportar algo para modificar dicho objeto. Asimismo en la realidad, pues la realidad es así, o bajo las leyes son así, y somos incapaces o no podemos aportar nada al conocimiento. Entonces, mediante eso, en su giro filosófico, él aborda estos temas bastante importantes, y el resultado de su giro va a ser el siguiente. Kant logró superar al racionalismo y el empirismo, enfocando su punto en la cuestión del conocimiento o del entendimiento, con lo que colocó en el centro al sujeto activo. Es decir, que dejó de ser un sujeto pasivo, que también aporta para que su experiencia, su conocimiento, su entendimiento, que la realidad también puede ser transformada por él, que no es un sujeto pasivo que mira la realidad y no es capaz de aportar o de cuestionarse, sino que solamente mira y se queda como pasivamente y sin actuar. También sostenía que los filósofos anteriores, es decir, los racionalistas y los empiristas, se enfocaban y discutían sobre lo que conocían. Unos confirmaban que conocemos ideas por medio de la razón, juicio a posteriori, y otros conocemos fenómenos a través de los sentidos, juicios a priori, lo que decíamos. Pero ambos coincidían que el conocer es reproducir las cosas que de un modo pasivo, receptivo, es decir, solamente se conocía y ya, se veía y ya. En cambio, mediante su giro filosófico, para Kant, el centro del problema no era qué conocemos, es decir, el objeto, sino cómo conocemos. Que el conocimiento, el hombre es el sujeto activo, mas no el objeto. El objeto no influenciaba mucho en la vida o en el conocimiento del hombre, sino que el sujeto era el que transformaba la realidad. El sujeto no encuentra el objeto del conocimiento, sino que lo construye. Es un sujeto activo, lo que decía anteriormente. Kant concedió a los empiristas que todo el conocimiento comienza con la experiencia, sí. Sin el informe de estas, las formas de la razón quedarían vacías. Pero agregaba que no todo conocimiento proviene de la experiencia, sino que también de lo que el sujeto aporta y de su manera de interpretar la experiencia de acuerdo a sus condiciones de tiempo y espacio. Entonces, querido tutor, he querido mediante esto compartir uno de los temas que me ha llamado bastante la atención, y en medio de un mundo bastante complicado, en medio de un mundo bastante pasivo, y de la época que estamos viviendo, creo que deberíamos ser sujetos activos y no solamente receptivos u observadores, sino que deberíamos aportar para la transformación de la realidad. Deberíamos aportar para la construcción de un mundo más humano, de un mundo más equitativo. Y eso es empezando desde uno mismo, para pensar y en encontrar un país, una comunidad, una familia, un ser bastante influyente en la realidad. No ser solamente pasivos, no ser solamente observadores. Hay que observar, sí, pero ante la experiencia que vivimos, también hay que saber actuar. Ese ha sido mi aporte, mi querido y estimado tutor.
le ha saludado y le ha compartido mi experiencia, Giovanni Jerez, desde acá, desde la ciudad de Ambato. Recibo un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta entonces.